les bendiga a todos, hermanos. Bendiciones y bendecidos. Aquí el pastor Héctor Quiñones en la iglesia Capilla del Jardín. Continuamos con nuestro estudio bíblico, hermanos. Hemos estado estudiando en conexión espiritual, ¿verdad? Los diferentes libros. Ya hicimos Génesis, Éxodos, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué. Y vamos ahora por Jueces. Rapidito nos metimos en Ruth y ya llegando a primera y segunda de Samuel. Así que vamos a orar para así dar comienzo. Y cualquier pregunta, hermanos, cualquier comentario, con toda libertad lo pueden compartir. Vamos a orar y así compartimos. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Padre, porque nos guías, porque nos instruyes. Pedimos, Jehová, que abra nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, y que así mismo podamos acercarnos más hacia ti en base al entendimiento de tu palabra. Guarda, Señor, nuestros pasos y te pedimos asimismo, Señor, que podamos captar la esencia de cada libro, de cada mensaje y cada enseñanza que nos quieres dar. Ayúdanos a poder honrarte diariamente mientras aprendemos de tu palabra, con lo que aprendemos de tu palabra. En tu santo nombre pedimos estas cosas, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, vamos aquí prácticamente, como dicen, abuelo de pájaro, ya que el tiempo avanza. Estábamos en el libro de Jueces y estuvimos hablando de lo que fue el nacimiento de Sansón y prácticamente nos quedamos por ahí. El éxito de Sansón, que se encuentra en Jueces capítulo 13, versículo 5, dice, pues, he aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento y comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Así que, hermanos, muchas personas hablan, ¿verdad?, que como era nazareo, que el voto de nazareo era lo que le daba la fuerza. Pero hay que entender que la fuerza de Sansón, el secreto de la fuerza de Sansón, lo vemos en Jueces capítulo 13, 25, donde dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. O sea, el secreto, ese es el secreto de la fuerza. ¿Cuál fue el secreto del fracaso de Sansón, uno de los jueces? El secreto del fracaso fue en Jueces 16, capítulo 16, versículo 20, donde nos dice, y le dijo Sansón a los filisteos sobre ti, y luego que despertó el de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Mire qué triste, hermano. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. El fracaso de Sansón vino cuando Jehová se había apartado de él. Hermanos, se ha apartado Dios y usted se ha apartado Dios de mí. ¿Qué hago yo para que Dios se aparte? Tenemos que entender este punto bien importante. Hermanos, Dios no se aparta, así vamos a decir en un aspecto, Dios no se aparta por decir de nosotros así, de una manera. Él no nos deja y se aparta de nosotros. Para que Dios se aparte, y uso esa frase un poquito sueltamente, no es tanto el hecho de que Dios se aparta, es más el hecho de que nosotros le apartamos. Ahí está el punto importante, es el hecho de que nosotros somos los que apartamos a Dios. Dios no nos deja, nosotros dejamos a Dios. Nosotros vivimos a veces vidas pecaminosas y entre nuestra vida pecaminosa, nuestras decisiones pecaminosas, estamos alejándonos de Dios y no desarrollando una unidad, una armonía con Él. Entonces, es un versículo bastante pesado, ¿verdad? Fuerte, escuchar que Jehová ya se había apartado de él. Jueces 16, 20, pero se apartó, hermanos, por lo que había pasado aquí adentro del ser de Sansón. Si mira el principio de ese versículo, cuando dice, esta vez saldré como las otras y escaparé. En otras palabras, yo. ¿En qué momento le atribuyó la gloria a Dios? En ningún momento en ese momento de su vida. Pero podemos ver, hermano, una cosa interesante. Hay un paralelo entre lo que es la vida de Sansón y la vida de Jesucristo. ¿Cómo podemos ver acá? Ambos nacieron, ¿verdad? Sus
nacimientos fueron predichos por un ángel. Ambos fueron apartados para Dios desde el vientre de sus madres. Ambos eran nazareos. Ambos salían en el poder del Espíritu Santo. Ambos eran rechazados por su pueblo. Le pasó a Sansón y le pasó también a sí mismo a Jesús. Y ambos destruyeron o destruirán a sus enemigos. Así que un contraste. Sansón vivió una vida de pecado. La vida de Jesús era una vida impecable. En la hora de su muerte, Sansón oró diciendo: oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. ¿Verdad? Pero el contraste lo comparamos a lo que dijo Jesús. Jesús con sus palabras dijo, Jesús solo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces podemos ver acá que en estos jueces, ¿verdad? Diferentes de acá, vemos acá también que en la muerte, los brazos de Sansón fueron extendidos en ira. Había una ira que estaba ahí. En la muerte de los brazos de Jesús no fue extendida la ira, sino que fue extendida el amor. Luego brincamos a los capítulos 17 hasta el capítulo 21, donde ahí podemos ver entonces de igual manera el hecho de que algunos dicen que esta sección, le llaman esta sección un apéndice al libro de los jueces, pero podemos verla mejor quizás como la filosofía de Dios de la historia, como nos muestra aquí entonces lo que es el bosquejo. El periodo de los jueces se caracteriza por aveniencia, corrupción y confusión. Y el capítulo 17 y 18, ¿verdad? En este periodo podemos ver lo que es la apostasía. Principió en la tribu de Dan, la que quiso ensanchar sus límites. Fue otro lapso de la idolatría y tuvo su raíz, hermanos, en la casa de Micaía y su madre que lo consentía. ¿Qué pasó? El sacerdote, que había sido contratado por Micaía para atender a sus ídolos, aconsejó a Dan a seguir un gran plan egoísta. Y esto era, tristemente, cuando le habla de un predicador que había sido contratado. Este periodo, hermanos, es un periodo similar en lo que es la historia de Israel a lo que es la corrupción, la confusión. Y también vemos acá que la tribu se ocupó entonces de una inmoralidad que condujo a la guerra civil. Y esta inmoralidad principió con lo que fueron los hombres de Benjamín abusando y por fin matando a la esposa de un levita. Las otras tribus entonces vienen y tratan de exterminar a la tribu de Benjamín, pero este periodo termina con la completa corrupción y confusión nacional, y con lo que es el libro de los jueces, concluye. Así que en resumidas cuentas, hermanos, aquí en un resumen rápido, comienzan los primeros dos capítulos, se muestra la condición de la nación, después la muerte de Josué. Dios mete en el calculador de la historia el ciclo de Israel durante el periodo de los jueces. Viene la época de los jueces, capítulos desde el 3 hasta el 16. Vemos lo que es la apostasía, ¿verdad? Cuando se le da un rechazo a la enseñanza de Dios. Y que fue la primera apostasía cuando es conquistado por Mesopotamia, libertado entonces por Otoniel, el primer juez. Luego la segunda apostasía, conquistado por los moabitas y los filisteos, y fue libertado entonces por el juez Ahod, en el capítulo 3, del 12 al 31. Y luego la tercera apostasía, conquistado por Javín, rey de Canaán, que fue libertado por jueces, dirigido por Débora y por Barak. La cuarta apostasía, conquistado por Madiar, libertado por Gedeón el juez, capítulo 6, 1, del 8 al 32. La quinta apostasía, vemos la guerra civil, cuando está libertado entonces ahora por jueces. Vemos aquí que a los jueces Abimelech,
Tola, Fair, los capítulos 8:33 hasta el 10:5. Y la sexta apostasía, conquistado por los filisteos y a los amonitas, libertados por los jueces, que fueron Jefté, Bisán, Elón, también Abdón, capítulos 10:6 hasta el 12:15. Y la séptima apostasía, hermano, conquistado por los filisteos, libertado entonces en parte por Sansón, el juez. Y los últimos capítulos 17 hasta el 21, podemos ver los resultados de la época de los jueces, que fue la confusión, la apostasía religiosa del templo, tristemente, la maldad moral del hogar y la anarquía de la política del Estado. Lo que nos lleva entonces, hermanos, al próximo libro, que es el libro de Ruth. Un libro muy bonito, con una enseñanza muy, pero que muy importante. Así que vamos a resumir el libro y de ahí vamos entonces a brincar asimismo a lo que es Primera de Samuel, como tenemos entonces acá. Entonces el libro de Ruth es como una adición a lo que es el libro de Jueces. El libro de Ruth, hermano, si no lo ha leído, léalo, no es muy largo, solamente son 4 capítulos. Y es una historia sumamente hermosa, hermanos. Es un relato feliz en medio del trasfondo oscuro del periodo triste que se describe en el libro de los Jueces. El escritor del libro de Ruth puede haber sido escrito por Samuel. Es una de las creencias. El versículo clave de Ruth se encuentra en Ruth capítulo 3, versículo 18. Vamos a buscarlo. Ruth capítulo 3, versículo 18. Si alguien lo tiene primero que yo, lo puede leer. Ruth capítulo 3, versículo 18. El versículo clave dice lo siguiente. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Ruth capítulo 3, versículo 18, ese es el verbo clave, el versículo clave. El tema, que estuvimos hablando de esto en los diferentes reflexiones diarias, lo que es el pariente, que a veces se identifica como el pariente redentor. Rasgos interesantes de la historia, tenemos una historia de amor sin hacer uso de la palabra amor. Se puede ver el amor a través de la historia, pero no se utiliza la palabra amor verdaderamente para poder ilustrarlo. La historia de una familia pródiga que fue a vivir en un país lejano. El único ejemplo, hermano, de la ley pariente redentor en hebreo, que se dice Goel, Goel es en hebreo, en acción, se puede ver acá en este libro, y también muestra cómo operaban las otras leyes de lo que era el sistema mosaico. Y suple lo que es el vínculo entre la tribu de Judá y David. Y podemos ver también que la genealogía al fin del libro llega a ser un documento de suma importancia. Y se vuelve a hallar nuevamente, hermanos, en el capítulo número 1 de Mateo. Si no ha leído ese capítulo 1 de Mateo, puede leerlo luego. Es sumamente interesante. Y el último rasgo para discutir es el hecho de que muestra este libro, el libro de Ruth, un cuadro hermoso de lo que es la iglesia y Cristo, y la unidad y la armonía que busca. Así que el capítulo 1 toma lugar en la tierra de Moab, el capítulo 2 toma lugar en el campo de Boz, el capítulo 3 en lo que era en la era de Boz, y el capítulo 4 en el corazón y en la casa asimismo también de Boz.
Entonces, ya prácticamente, hermanos, ahí resumimos lo que es un poco el libro de Ruth, pero nos da un poquito más de información para compartirle del libro de Ruth. Déjenme acá, se la comparto. Bien. Pues, antes de pasar a la próxima parte, próximo libro que sería Primera de Samuel, que nos pone prácticamente al día por donde vamos, vamos a mirar aquí un poquito más de información de Ruth. Pues, este libro nos ofrece también un panorama, hermano, de lo que es la vida doméstica de Israel, prácticas que se hacían en aquellos tiempos y enfocándose, hermano, también en ayudar al pobre. Habían cosas que se hacían, ¿verdad? Que para ayudar al pobre y era parte de la cultura. Se esperaba que esto sucediera. Es posible que Samuel haya sido el autor del libro, como dijimos, pero nadie sabe dónde ni cuándo este libro fue escrito exactamente. Registra estos acontecimientos ocurridos en tiempos del gobierno de Gedeón y también de Jefté. Este libro, hermanos, fue escrito en un pergamino separado. Y este libro se leía en Pentecostés, en lo que era la fiesta de la siega. Ruth era la bisabuela de David. El libro establece la genealogía de David, que fue antecesor de Cristo. En Mateo capítulo 1, cuando usted lea esa genealogía, usted puede ver la conexión directamente ahí. Y también relata el comienzo de la familia mesiánica, dentro de la nación mesiánica en la que había de nacer el Mesías más de 1000 años después. Hay algunas cosas interesantes en este libro. Ruth era moabita. Y los moabitas, hermanos, eran descendientes de Lot. Eran paganos, mire esto. Pero Dios, al establecer la familia que había de proporcionar al Salvador del mundo, eligió a una hermosa niña pagana, mire esto, la condujo a Belén y la hizo esposa de Booz. ¿Qué muestra esto, hermano? Esto muestra la gracia de Dios. Incorpora a los gentiles en la familia de Cristo, no solamente a los judíos, sino que a los gentiles también. Naturalmente sabemos que aunque Ruth nació como pagana a través de su primer esposo de Noemí, llega, por decir, mejor dicho, en vez de volvió, llega a los caminos de sí mismo del Señor, del Dios verdadero. Entonces, Booz era hijo de Rahab. ¿Se acuerdan de Rahab en la historia? La ramera de Jericó. ¿Se acuerdan de la ramera, verdad? Que había ayudado. Un hijo que se llamaba Booz. Como dice Mateo 1:5, vamos a leer aquí rapidito. Mateo, si que lo encuentra primero que yo, me deja saber. Mateo, capítulo 1, versículo 5. La genealogía, ¿verdad? Dice, Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Así que podemos ver la conexión directa. De igual manera, vemos también, hermanos, este dato importante. La bisabuela de David, así que está David, abuela, bisabuela de David, era moabita. Y su bisabuelo era cananeo. Esto aparece en lo que es la línea genealógica de quién es el Mesías. Sumamente importante, hermanos, mirar estas partes de por acá. Y esto nos lleva entonces, hermanos, hasta el próximo libro en el día de hoy. El próximo libro que estamos llegando es el libro de Samuel, Primera de Samuel. Comenzamos entonces acá con esta discusión.
Así que los libros de Samuel, dice Oseas 13:11, te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Si se acuerdan, ¿por qué era que el pueblo de Dios quería reyes? Miraban a aquella nación, miraban a aquella nación, miraban a aquella nación y miraban a aquella nación, y todas esas naciones tenían ¿qué? Reyes. El gobierno del pueblo, de la nación de Dios, era un gobierno teocrático, ¿verdad? Enfocado una persona, un ser, ¿verdad? Un ser que estaba a cargo de todo. Y ese ser espiritual era Dios. Pero ellos miraban a su alrededor y veían que había reyes, querían tener un rey, tal y como las otras naciones. No sé si le ha pasado a usted, hermano, que a veces queremos copiar o queremos recibir lo que está pasando a nuestros alrededores sin entender las consecuencias que también son asociadas a estas cosas. Así que los dos libros de Samuel fueron clasificados como una sola obra en el canón judío. Los libros de primera y segunda de Samuel nos dan lo que es el origen del reino. Ellos constituyen los dos primeros de 4 libros de los reyes en la Vulgata latina. Así que nos viene y nos cuenta cómo fue que se empezó a desarrollar entonces este reino. El escritor, el nombre de Samuel es identificado con estos primeros 2 libros históricos. No porque él fuera el autor, sino a causa de que su historia ocurre primero. Y es muy sobresaliente. Él ungió como rey a Saúl y a David. Samuel es considerado como el autor hasta el capítulo 25, del 1 hasta el 25, del primer libro de Samuel. 55, su muerte. Natán y Gad completaron la obra en Primera de Crónicas 29, como dice acá. Vamos a leerlo. Primera de Crónicas 29. Y no hemos llegado a Crónicas todavía, hermanos, pero para los que no saben de qué se trata el libro de Crónicas, se trata de crónicas, ¿verdad? ¿Qué son crónicas? Más que nada, podrían ser vistas como unos escritos para documentar eventos que tomaron lugar en orden y para poder establecer como libros históricos, ¿verdad? De lo que había sucedido anteriormente. Entonces, en Primera de Crónicas 29 dice lo siguiente: y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente. Dice el 30, con todo lo relativo a su reinado y su poder y los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel y sobre todos los reinos de aquellas tierras. Así que podemos ver acá que datos distintivos de este libro de Primera de Samuel. Comienza el libro con los comienzos del reino, luego nos cuenta la historia de Ana, la historia del pequeño Samuel, luego menciona, hermano, la historia de David y Goliat. Ahí es cuando se encuentra esta historia. Luego lo que es la visita de Saúl a la divina de Endor. Tenemos acá también el pacto de Dios con David en segunda de Samuel capítulo 7. Tenemos también el gran pecado de David con Betsabé. Y también el hijo rebelde de David, Absalón, y qué fue lo que pasó en la vida de ellos. Así que, hermano, si usted todavía no ha pasado un rato, un tiempo, ¿verdad?, dedicándole a leer el libro de Primera de Samuel, le urjo, te animo a que sea partícipe de esta exploración.
Así que temas principales, tenemos tres temas principales y centrales en el libro de Primera de Samuel. El primero es la oración. El primer libro de Samuel principia con oración y el segundo libro de Samuel termina con oración. Así que comienza en oración, Primera de Samuel, segunda de Samuel termina con oración. Luego también otro tema importante es el reino. El cambio de gobierno de una teocracia a un reino. El pacto de Dios con David. Había una teocracia y ahora va a cambiarse a lo que es un reino. Como las naciones que estaban alrededor, ¿verdad? Que tenían su rey que gobernaba. Y el tema número 3, el profeta. Es el inicio del oficio del profeta, el que ahora es mensajero de Dios en lugar del sacerdote. Antes, ¿verdad? Era el sacerdote. Ahora el que recibía la palabra de Dios, ahora es el profeta. Versículo clave, vamos a mirar aquí en Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 25. Primera de Samuel, capítulo 10, 25, dice así. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Así que podemos ver ahí, hermanos, ese versículo es clave porque la palabra de Dios era el fundamento de lo que estaba de por venir. Así que observaciones importantes de este libro, podemos ver que hay un contraste notable entre los personajes en el libro de los jueces y en los dos libros de Samuel. Los hombres en jueces parecen ser hombres ordinarios y comunes, mientras los personajes que están acá son sobresalientes y como que muy fuera de lo común. Hay 6 personajes, hermanos, que sobresalen en el primer libro de Samuel, perdón, primer libro de Samuel. 6 personajes. Hermano, es sumamente importante que usted no solamente escuche lo que estoy diciendo, sino que sea copartícipe, que abra su Biblia, que estudie su Biblia, para que pueda conocer quiénes fueron estas 6 personas. Y estas 6 personas las puede encontrar en el libro de Primera de Samuel. Número 1. Ana. ¿Quién fue Ana? ¿Por qué aparece el nombre de ella y qué importancia tuvo? Elí, Samuel, Saúl, Jonatán y David. El primer libro de Samuel es un libro transitivo de la época de los jueces hasta el reino. Y hasta cierto punto, hermanos, el reino simboliza el verdadero reino milenial que está por venir. Hay ciertas profundas lecciones globales para nosotros en el establecimiento del reino. Por ejemplo, el mundo necesita un rey con poder, uno que ejerce su poder con rectitud. ¿Y quién mejor puede hacer eso, hermano, que nuestro Padre Celestial? Amén. También el mundo necesita un rey que dependerá completamente de Dios y uno a quien se puede confiar con poder. Así que, hermanos, físicamente hablando, ¿verdad? Hablamos de los gobernantes, hablamos de los reyes en el día de hoy en esta sociedad. Pero, hermanos, tenemos que estar dispuestos verdaderamente a someternos delante de Dios de tal manera que nuestra manera, nuestra vida sea un clamor que muestre cuánto dependemos en Dios. Y también el mundo necesita, hermanos, un rey que está en total obediencia hacia Dios. Algunos capítulos y versículos aquí que son dignos de ser recordados. Vamos a leer aquí algunos de estos. Buscamos en Primera de Samuel 15:22. Si alguien lo encuentra antes que yo, hermano, con toda libertad. 15:22. Dice así.
Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Así que podemos ver acá palabras que comparte Samuel en cuanto a lo que es la obediencia. Luego podemos ver también en primera de Samuel 25, 29. 25, 29. Que son las palabras de Abigail en cuanto a la relación de David con Dios. Después que David, ¿verdad? Está en esta trayectoria, en esta jornada espiritual. Podemos ver aquí primera de Samuel 25, 29 cuando dice, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Entonces podemos ver aquí, hermanos, en este versículo, que estas palabras muestran qué tipo de relación tenía Abigail con David, ¿verdad? Muestra en este versículo unidad. Luego, segunda de Samuel 3:33 nos muestra aquí cuando dice, y endechando al rey mismo, Abner decía, ¿había de morir Abner como muere un villano? Vemos aquí, hermanos, es lo que es conocido como el epitafio de Abner. Las palabras que él comparte, ahí están en 2 de Samuel 3:33. Y en 2 de Samuel, capítulo 7, vemos también lo que es el pacto de Dios con David. Y una cosa curiosa, hermano, de ese capítulo, no lo vamos a leer todo, pero una cosa curiosa del capítulo 7 es que el capítulo 7 habla de lo que va a pasar en el futuro. Y se continúa utilizando el verbo futuro, lo que pasará luego. Entonces, importante, hermano, aquí es entender que, por ejemplo, cuando dice la palabra hará casa, ¿verdad? Algo que va a pasar en el futuro. Confiar en Dios no es solo para hoy, sino que confiar en Dios es una muestra de fe que también se extiende para el futuro de igual manera. Luego vamos en segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 33. Nos muestra también acá este capítulo. Dieciocho, 33. Dice, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Podemos ver, hermanos, aquí el dolor de David al perder a Absalón, el sufrimiento, la angustia. Y luego en el capítulo 22 de segunda de Samuel, podemos ver acá un canto de alabanza. Capítulo 22, también es conocido como un canto de liberación y hay muchas similaridades entre lo que es el capítulo 22 de segunda de Samuel y vemos similaridades en el capítulo 18 de los Salmos. Que aquí lo que se ve es una acción de gracias por la victoria. Y comienza aquí, una de las primeras cosas que dice,
tiene una referencia que dice: al músico principal, salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico, el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo, disculpe, es cuando comienza Salmo 18, versículo 1, cuando comienza diciendo: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Y podemos ver, hermanos, ahí en ese capítulo, ¿verdad? Es un canto de alabanza, de reconocimiento, de adoración a Dios. En el segunda de Samuel 24, pues ya vemos algo ahí diferente. Vemos ahí lo que es un reproche de David contra una religión barata. 24, donde dice lo siguiente: y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. En otras palabras, no voy a comprometer mis creencias, no voy a comprometer a quien yo le sirvo, no voy a comprometer el hecho de que Dios es el único camino, la única verdad y la única vida. Podemos ver entonces, hermanos, asimismo, en Primera de Samuel, que tenemos acá, capítulo 1 hasta el capítulo 8, que está el profeta Samuel, profeta, sacerdote y el juez de parte de Dios. Entonces, este primer capítulo de Samuel se inicia con el llanto de una mujer piadosa. Mientras el pueblo pide un rey, Ana está llorando y clamando y está pidiendo que Dios le dé un hijo, le pide un niño. Dios edifica el trono sobre el llanto de una mujer. Y cuando la mujer entonces toma su puesto exaltado, Dios viene y le edifica entonces un trono. Elí era el sumo sacerdote y cree que Ana está ebria mientras ella ora delante del tabernáculo en Silo. Así que, hermano, aquí está el sacerdote, el sumo sacerdote. Ve a Ana llorando y la ve como si estuviera tipo borracha. Y es su primera percepción, lo primero que pensó en su mente en ese momento. Samuel le es nacido luego, ¿verdad? Y Ana, ella coge entonces a Samuel y ella lo trae delante del sumo sacerdote de Elí, porque ella había hecho un voto, había hecho un compromiso de que ella lo entregaría entonces así mismo para el servicio de Dios. El capítulo 2 muestra la oración de acción de gracias de Ana, ¿verdad? Que es literalmente profética, hermanos, de lo que es Purberín. Ella menciona por primera vez al Mesías en el capítulo 10. Vamos a leer esta parte. Primera es Samuel, capítulo 2. Versículo 10. Dice así: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Puedo ver entonces, hermano, que esto aquí entonces es mencionado en ese momento en específico. Luego, en medio de lo que es esta situación que está pasando, este proceso de esta historia, Elí tenía hijos. Hermanos, y sus hijos son malos y no son dignos de lo que es el oficio sacerdotal, aunque les correspondía. Un profeta sin nombre amonesta, hermanos, a Elí, que su linaje como su sacerdote estaba terminando
y que Dios iba a levantar un sacerdote fiel. Le dice en el versículo 35, ahí del capítulo 10, del capítulo 2, perdón. Entonces, el versículo 26 muestra palabras que fueron dichas solamente en cuanto a Samuel y a Jesús. Vamos a leer este, el 2:26, importantísimo. Tenemos acá el capítulo 2:35, perdón. 2:35. Cuando dice, yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón, de mi ungido todos los días. Pero que haga conforme a mi corazón delante a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andaré delante de mi ungido todos los días. Así que, hermanos, podemos ver acá, entonces, en esta sección, que el capítulo 3, ¿verdad? Acá en Samuel, primera de Samuel, nos muestra la historia del llamamiento de Samuel como profeta. Un sacerdote generalmente, hermanos, se reserva, ¿verdad? Para los niños, pero no es solamente para niños, sino también para los mayores. Así que imagínense sacarle, ¿verdad?, el departamento de párvulos de los niños para luego ir y llevarle hasta el departamento de los adultos, ¿verdad? Los hombres, las mujeres, para que una madurez necesaria. Y el cambio de una teocracia a una monarquía, hermano, de un sacerdote de rey, es lo que se ve en este capítulo. Dios nunca habló directamente a un rey, solamente habló a los reyes a través de los profetas. Bien importante esto, hermano. Samuel no era pequeño, no era un niño pequeño. Josefus dice que tenía 12 años, obviamente un adolescente. Y el capítulo 2:18 da una impresión errónea. Vamos a ver qué dice el capítulo 2:18, que nos deja o confunde algunas veces a las personas. Dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y la razón por la cual algunas veces causaba un poco de confusión era porque Salomón era un hombre adulto cuando oró. Dice Primera de Reyes 3:7, dice, y yo soy joven. Pero luego, hermanos, que Jeremías en sí, él mismo, Jeremías fue llamado al oficio profético cuando escribió las palabras, soy un niño, en Jeremías 1:6. Y hubo un total de 4 llamamientos a Samuel. Los 2 primeros fueron el llamamiento de Dios para la salvación y los dos últimos fueron para servicio a sí mismo también. Luego mostramos el capítulo 4 de Primera de Samuel. Este capítulo nos lleva a entender que los israelitas, sin consultar, toman decisiones sin consultar a Samuel, salieron a la guerra con los filisteos. ¿Y eso qué terminó pasando? Eso causó, no que ganaran, hermanos, causó una derrota en el campamento. Entonces llevaron el arca del pacto a la batalla, creyendo que por cargar el arca del pacto iban entonces así a ganar la victoria. Pero qué triste, hermano, que utilizaron el arca del pacto como si fuera un amuleto. No es así. Esto revela el paganismo, hermano, supersticioso del pueblo, el cual creyó que había algún mérito en un objeto. Y el mérito estaba, hermanos, en la presencia de Dios y en quién Dios es. ¿Verdad? No es como muchas personas vienen y cogen un objeto, lo usan como un tipo de amuleto y yo puedo obtener un trabajo en base a este amuleto o tengo suerte con ese amuleto, hermano, pero tenemos que entender que esas cosas no funcionan de esa manera. Eso no existe así. Entonces el mérito estaba en la presencia de Dios de la persona y el versículo 5 del capítulo 4 revela una idolatría externa. Vamos a ver acá que se diferencia muchas veces a lo que vemos en el día de hoy.
capítulo 4, versículo 5 dice así. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Ese es el capítulo 4, versículo 5. Los versículos 6 al 8 nos indican entonces que los filisteos eran supersticiosos y que eran también muy ignorantes, tristemente. El versículo 10 habla de lo que es la derrota de Israel. Y en ese momento, hermanos, es cuando el arca es capturada. ¿Verdad? He compartido esto antes, si se acuerdan. Hay una película muy famosa que se llama, que tiene que ver con Indiana Jones y el arca perdida. ¿Verdad? Y el arca perdida, hermano, que se está hablando, es el arca que estábamos hablando aquí en la palabra de Dios. Esa arca fue la que estaban utilizando por esencia en la película, si no sabía esto. El versículo entonces 18 nos dice que la captura del arca hizo que Elí cayera hacia atrás desnucándose. Y vamos a leer este versículo, hermano, porque esto es algo bastante triste. Capítulo 4, 18, dice así. Vamos a leer desde 17. Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Omni y Finés, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel por 40 años. Así que, hermanos, pregunta para reflexionar. ¿Cuánta importancia le había puesto Elí al arca de Dios, el arca del pacto? ¿Qué valor tenía? Para algunas personas, como si no fuera nada. Para otras, importantísimo. Así que vamos a parar entonces aquí en el día de hoy, hermanos, y continuamos desde el capítulo 5 de Primera de Samuel la próxima vez. Esperamos, hermanos, que estemos estudiando y dándonos más sed, ¿verdad? Y deseo de aprender la palabra de Dios. Amado Dios, gracias, Padre, Señor, por esta oportunidad de estar aquí reunidos, estudiando tu palabra. Gracias por guiarnos, por ayudarnos, Padre, y por darnos ese deseo de continuar creciendo en tu palabra. Te pedimos por cada hermano, cada hermana, Padre, que se une a nosotros en este estudio, los que estarán viendo los videos luego, de igual manera que sea de edificación para todo hermano y para toda hermana. Y que así mismo, Padre, podamos buscar honrarte y obedecerte de acuerdo a lo que esperas de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos. No se olviden, busquemos de la presencia del Señor. Dios les bendiga.